Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Pues, como decimos siempre, si nos fijamos quién es el que nos está hablando, en este caso San Mateo, el evangelista catequista, recoge en un momento, diríamos, crucial en el Evangelio. Hasta aquí, la pastoral de Cristo ha sido de una manera determinada, ha presentado ese amor de Dios, ese volcarse sobre las necesidades de los hombres, los milagros, etc. Y a partir de aquí, lo que se sigue a esta lectura es: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tiene que... Y comienza a presentar lo que va a ser la realidad del seguimiento de Cristo, lo que va a ser la vida de la Iglesia. Por eso este es un punto de inflexión donde, ya digo, hasta aquí la forma de presentar Cristo, el plan del reino y de los cielos, pues es ese, con ese atractivo y esa que es lo que realmente pues despierta nuestra atención, ¿no? Dada nuestra necesidad. El hombre siente que necesita y que no puede llegar a donde él quiere llegar, y ahí viene esta oferta por parte de Dios. Pero aquí va a llegar ahora, como digo, el momento de decir qué le toca hacer al hombre. Y aquí va a comenzar a hablar sobre la cruz, es en este momento, y aquí es donde Pedro, que acaba de ser nombrado piedra, va a meter la patita. Lejos de ti ese plan, apártate de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. ¿Ven? En este momento, por eso les digo, es un momento crucial para ver muchas cosas, ver lo que significa que Dios cuente con el hombre, a pesar de que el hombre sea tan falible. Y él lo conoce y lo conoce a fondo. Y sin embargo, diríamos, confía de tal manera en el hombre y lo que ha hecho en el hombre como un ser libre, que se va a apoyar en él para proyectar la obra de la salvación y presentarla a la libertad de los hombres de todos los tiempos. ¿Ven? Y lo va a hacer a través del hombre, a pesar, como digo, de que ese hombre puede fallar, y de hecho falla tantas veces. Pero esto nos va a dar seguridad en lo que es la Iglesia. Fíjense que nos habla de una asistencia, que el infierno no prevalecerá, no la derrotará. Me está hablando de un fundamento, de una piedra, pero claro, Pedro va a morir como todo ser humano. Entonces, ¿cómo Dios va a construir sobre algo que desaparece una realidad que se va a apoyar en ese fundamento? Evidentemente ahí viene la asociación, ahí viene lo que hemos vivido, de cómo se elige al nuevo Papa, etcétera, sobre esa piedra que ya está fija, es la cátedra de Pedro. En la cátedra de Pedro se van a sentar grandes santos y se van a sentar personas indignas, que no van a cumplir con la que les toca. Eso lo conocemos todos. Por eso a veces cuando uno quiere escandalizarse, no es que fíjate, me he enterado que no sé qué siglo, no sé qué papa hizo no sé qué cosa. No, es que eso no es lo que me está asegurando Cristo. Cristo ha puesto un fundamento de unidad, de autoridad para hacer unidad, que es esa piedra fundamental, esa cátedra, a la que promete esta atención donde el poder del infierno no va a poder con ella. Por eso hay que saber bien cuáles son los términos de los que está hablando, y que cada uno de los
repito, de los que se sienten en esa cátedra, pues va a tener sus cualidades. Pedro, ya digo, inmediatamente le va a fallar a Cristo, luego va a volver otra vez a arrepentirse, va a aparecer ese hombre encantador, un temperamento primario, que tantas veces hace lo que no tiene que hacer, pero otras tantas se levanta con un arrepentimiento propio de la persona humilde, que eso le hace ser, diríamos, de esa manera elegido por Dios. ¿Me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo. Él había negado 3 veces, ¿no? Pero tú lo sabes todo. Dios nos conoce muy bien, porque a veces que nos autoeliminamos. Uno dice, uy, yo no, yo soy siendo como soy. Dios tiene su plan contigo. Y aquí me va a decir San Pablo, y también a todos los que han aguardado. Luego nos va a hablar de su propia respuesta, aquí la respuesta de Pedro, y nos va a invitar a que todos tenemos un plan diríamos, en la realidad de lo que es la Iglesia, como miembros vivos, como piedras vivas, nos va a decir San Pablo, donde tenemos una obligación. Nos hablaba Juan Pablo II y Benedicto XVI también de ese santo orgullo de pertenecer a la Iglesia. Santo orgullo no es el orgullo orgulloso, sino santo orgullo es ese agradecimiento de que sin merecerlo, ¿por qué a nosotros? Como le preguntaban a Cristo en la última cena, ¿por qué a mí? Y yo me encuentro siendo piedra viva en esa construcción del templo de Dios, sin mérito ninguno. Ha sido Dios el que me ha elegido, las circunstancias me han conducido a estar ahí. Ese santo orgullo se va a traducir en una santa responsabilidad, porque luego se me va a mandar al mundo entero a llevar esa gran noticia y hacer ¿qué? Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, incorporar a esa Iglesia. ¿Y por qué a esa Iglesia? Porque a esa Iglesia se le da el poder, las llaves del reino de los cielos. Este es un momento crucial para entender que, bueno, cada uno, ¿verdad? Como si la cuestión religiosa fuese un sentimiento. No hay tal sentimiento. Hay una realidad con un proceso de autoridad, un fundamento y un poder. Un poder que es capaz de abrir y cerrar el reino de los cielos. Por lo tanto, eso es para todos, porque todos estamos invitados al reino de los cielos. ¿Ven? De ahí presentar la Iglesia, el que se bautice, el que cree y se bautice, dirá San Marcos, se salvará, y el que no, el que rechace esa invitación, queda excluido, porque él mismo se ha autoexcluido de esta invitación. Bien, diríamos cómo el Señor actúa, es por eso precioso ver estas dos figuras. Pedro y Pablo son totalmente distintos. Temperamentalmente son totalmente distintos. Formación totalmente distinta. San Pedro es un pescador, un fervoroso judío. Por eso cuando le hablan de que está el Mesías, que ha encontrado al Mesías, su hermano Andrés, bueno, se lanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque están esperando al Mesías. Ellos son unos trabajadores, unos pescadores, pero todos los sábados van a su sinagoga y ellos saben, son personas, como digo, pues personas que viven su religión y que la llevan en su propia, o sea, personas realmente devotas. San Pablo, en cambio, es lo mismo, pero con una formación exquisita. San Pablo vive en Tarso. Tarso queda en medio de todo el imperio romano y el imperio griego. Por eso quiere ir a predicar a Grecia, porque está formado en la filosofía helena. Por otra parte, conoce del derecho romano, por eso apela al César cuando quiere. O sea que es un hombre cultivado y que ha estudiado en la mejor escuela farisaica de Jerusalén. ¿Ven? Pablo podía haber sido un superhombre dentro del mundo judío. ¿Ven? ¿Y quién es? Pues un perseguido, uno que no sabe qué va a ocurrir mañana, que ha sido apedreado no sé cuántas veces, que ha sufrido, y todo por el Evangelio. Esto es importante. Dos figuras, dos vocaciones, por lo tanto, especiales, pero con un objetivo común. Y el objetivo común es llevar el Evangelio, es decir, provocar en el hombre ese proceso de seguimiento, esa conversión, esa decisión por seguir ese camino que le va a conducir hasta Dios, que es Cristo Jesús.
El objetivo va a ser el mismo. ¿Qué ocurre? Fíjense, en esta escena, por eso es tan importante este punto de inflexión, porque se define los que pertenecen a la Iglesia y los que no pertenecen a la Iglesia, los que quedan incluidos en el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, y los que no. ¿En qué se diferencian? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y fíjense que están preguntando a gente espiritual, pues unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o sea que son gente, ya digo, ilustrada en el mundo de la revelación, y entonces ven en Cristo pues un hombre, un superhombre, un gran líder. ¿Y vosotros, quién decís que yo soy yo? Simón Pedro tomó la palabra en nombre de todos y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta es la definición. Esto es lo que nos distingue, por eso el mundo se divide en dos. Los que son capaces de confesar, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y los que no. Entre los mismos católicos, muchas veces a Jesús lo consideran, sí, oye, un gran líder, mira qué consejos da, mira qué preocupación por los pobres, mira qué bien, pero ¿realmente lo veo como Dios? Pues no. Y eso es un examen que tenemos que hacerlo todos. Por eso lo que nos define es esta confesión. Una confesión que se traduce en una transformación. ¿Por qué? Porque si yo soy imagen de Dios y yo me realizo, por lo tanto, siendo imagen de Dios, y esa imagen de Dios se me ha manifestado, quien me ve a mí ha visto al Padre, y no solo me da a conocer cómo es Dios, sino que me da la fuerza. Él os lo dirá todo, Él os conducirá hasta la verdad plena, el Espíritu Santo. Por lo tanto, una vez ser inteligente, que conozco cuál es mi meta y por lo tanto quiero conseguir esa meta y sé cuáles son los medios es ese Dios que se me ha manifestado en Cristo Jesús. Quien me ve a mí ha visto al Padre. Por lo tanto, yo ni pestañeo, sino pestañeo a Cristo. ¿Por qué? Porque así es como me realizo. Y así es como alcanzo esa plenitud que de otra manera yo no podría alcanzar. Se me está hablando de una plenitud sobrenatural. Voy a participar del ser de Dios, siendo hijo en el Hijo. Eso no está en mis manos. Yo no soy capaz de hacer actos que superen mi naturaleza. Y entonces, ¿pero cómo yo puedo tener esa ansia y cómo puedo realizar esa ansia? Sencillamente en Cristo Jesús. Él me dice qué soy, cómo soy y cómo poder vivir lo que soy. Pues eso es Cristo Jesús. Por eso en Él, y aquí es donde está lo que define a la Iglesia, yo creo en la divinidad de Cristo. Y entonces ya toda mi vida se transforma. Ese proceso de conversión que pedía Cristo no es al acaso, no es, pues mira, hay que ser bueno, ¿verdad? Como tantas veces, no, sino muy concreto. El modelo lo tengo en Cristo. Por eso la importancia del seguimiento de Cristo. Algo que, fíjense, diríamos en la tradición de la Iglesia se le ha dado muchísima importancia al seguimiento literal de Cristo. Cuando se habla de una vida de perfección, alguien que quiere dar un paso más y hay una consagración, lo que son los religiosos, etcétera, se habla siempre, hay unas reglas, que no son otra cosa más que darme unos parámetros según el Evangelio para imitar más literalmente a Cristo. ¿Ven? Ese es el seguimiento literal de Cristo. Eso es lo que el Vaticano II, cuando dice, es que en el mundo también el Evangelio es para mí, también yo estoy destinado a la santidad, que es seguir a Cristo. Y entonces me invita a que, viviendo en el mundo, yo viva los parámetros del Evangelio y así poder alcanzar la santidad en el mundo del trabajo, el mundo de la familia, pero ya tengo cuáles son las directrices, la vida de Cristo. De ahí la importancia que se ha dado siempre al seguimiento de Cristo y, por lo tanto, al conocimiento de Cristo. Hay que meditar sobre el Evangelio. ¿Qué ocurre? Entra el racionalismo, Bullman, etc. Y entonces es cuando se hace una especie de separación y se dice, pero una cosa es el Cristo real, histórico, y otra cosa es el Cristo de la fe. O sea, lo que Jesús fue, pero que luego la comunidad, después de lo que pasó, que murió y resucitó, cuando alguien se muere, pues todos hablamos de sus virtudes, ay, que era tan bueno, ay, que tal, ay, que cual. Pues entonces voy a traducir la vida de Cristo después del impacto de la resurrección. No. Y ahí en donde está la gran intervención de Benedicto XVI, cardenal Ratzinger, escribiendo el Jesús de Nazaret.
en donde dice, el Cristo histórico y el Cristo de la fe coinciden. ¿Lo ven? ¿Qué ocurre? Que si no coinciden, entonces es una interpretación. Yo hago, a ver, ¿qué fue Cristo en aquel tiempo? Oye, pues mira, un hombre, y entonces aparece ese Cristo que aparece en las películas, ¿no? Un desmelenado, con una túnica rota, con tal, un hippie. Y entonces así aparece. Eso no aparece en el Evangelio. En el Evangelio se me habla de que se dirigen a él como maestro. Cuando van a repartir sus ropas, no se atreven a romper su túnica, una túnica inconsútil, que muy pocos la tenían, etcétera, etcétera. O sea, que no aparece un Cristo desmelenado y un Cristo... Pero yo, como aquel Cristo histórico, yo no lo conozco, eso es una forma de contar, pues ahora yo lo interpreto a mi manera. De ninguna manera. Porque entonces se acaba ese proceso del seguimiento literal de Cristo, que es el camino de perfección, el camino de santidad. Por eso ha habido tal descendimiento, por eso los conventos se cierran, porque no hay una concreción de un Cristo al que seguir según sus propias huellas y yo pisar según esas huellas. Esa es la perfección cristiana. ¿Bien? Esto es lo que está en crisis. Y nos damos cuenta y hemos quedado conociendo a un Cristo etéreo, un Cristo interpretable. Por eso, pues Cristo me dice una cosa, pero sí, pero a mí me parece, porque son otros tiempos, ¿sabe? Ya está. Ya me estoy separando del Cristo histórico. Esto es otro problema un poco más serio, pero que viene por ahí. En la famosa historicidad, la forma de estudiar la historia. La mejor forma de estudiar la historia es ir al momento presente, ¿sí? Porque si no interpretamos mal, como nos pasa tantas veces cuando hablamos de cuando llegaron aquellos descubridores, ¿verdad?, que venían con la cruz por delante, los franciscanos, para seguir el camino del Evangelio. Hay que llevar el Evangelio al mundo entero. Mira, no, aquí venían a por el oro, es lo que venían, aquí venían. Entonces esa reinterpretación la hago yo aquí desde ahora, pero me tengo que ir al tiempo. Y entonces eso que es tan bonito y tan bueno para estudiar la historia, se aplica al Evangelio y lo hemos estropeado. ¿Por qué? Porque entonces me quedo en algo que pasó entonces, pero no lo veo como una palabra viva, Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Y por eso viene esa frase de que, bueno, es que hoy en día, es que hoy, ¿lo ven? No veo que esa palabra, esa revelación, va actualizándose, va caminando, siendo siempre la misma y siempre actual. Eso se llama tradición. Por eso hay tanta confusión y no se plantea el hecho de seguir a los jóvenes. A ver cómo los entretengo, hay un buen concierto, a ver cómo... Pero no les presento a Cristo y les digo, oye, hay que seguir este modelo. ¿Ven? Ese es el problema. Esa es la crisis. Y aquí lo tienen. ¿Bien? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y en cuanto Jesús presenta su plan, que es el de la cruz, y Pedro le dice, ay, no, lejos de ti, apártate de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, va a ser la tentación de Satanás de todos los tiempos. Pensar como hombre y no según el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Cristo Jesús. Yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Esa es la Iglesia. ¿Bien? Y entonces esto llevado a la praxis, San Pablo. ¿Qué dice San Pablo? Es precioso. Yo estoy a punto de ser derramado en libación. Le van a cortar el cuello. Derramado en libación. Una libación es una ofrenda a la divinidad. Es decir, ese cortarme el cuello, que es por Cristo, es por seguir al mártir del Calvario, es lo que me va a llevar a la plenitud. Quien muere con él resucita con él. Por eso lo ve como una libación. Que van a cortar el cuello. Yo estoy a punto de ser derramado en libación. El momento de mi partida es inminente y sabía que ya había llegado. Está en Roma y sabe que se va a acabar ahí. Y aquí tienen, este es el gran epitafio, ojalá este epitafio lo pusiesen en nuestra... Epitafio es eso que se suele poner en la lápida cuando se entierra a alguien, y pues este fue así, o una frase famosa que dijo o algo, pues ojalá pusiesen este epitafio en nuestra tumba. ¿Ven? He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Este es el cristianismo. ¿Ven? Precioso. Aquí ahí lo tienen todo. Ahí eso que ha dicho Pedro, tú eres el que... Pues eso traducido en la práctica es he combatido el noble combate.
Señores, estamos bajo el pecado original. Hay que combatir. 3 enemigos tiene el alma: el mundo, el demonio y la carne, que van a estar continuamente encima nuestra. Hay que ser valientes. El reino de los cielos sufre violencia, de los que se hacen violencia, de esos es el reino de los cielos. Y yo ando con los tiquis, ¿verdad? Y mis derechos y mis cosas y mi no sé qué, mi no sé cuánto, y no doy un paso. ¿Ven? He combatido el combate, y he combatido bien, es una traducción, he combatido bien mi combate. A todos nos va a tocar combatir. Y no solamente con el enemigo de fuera, el mundo, el demonio y la carne. Y ahí voy a tener yo que trabajar con la gracia de Dios, y lo va a decir más adelante: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Bien? Ese va a ser la vida cristiana. ¿Bien? Es un combate. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por el Evangelio. Le había dicho a Ananías Jesús cuando le animó a que fuese a bautizar a Pablo. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por el Evangelio, los duros combates del Evangelio que va a decir Cristo, que va a decir Pablo más adelante. ¿Ven? He combatido el combate, he acabado la carrera. Él lo pone, ya saben, es un deportista, y él da estas imágenes propias de lo que a él le llega, ¿no? Es noticia. Y entonces la carrera, hay una meta, hay que conseguir, pero no es un llegar ahí con las manos en los bolsillos. No, tengo que llegar el primero. Una carrera, para alcanzar una meta hay que ganar el premio, y lo va a decir más adelante. He acabado mi carrera, me he lanzado y he ido como el primero, con todo lo que yo soy, haciendo que he conservado la fe. ¿Ven? Ese proceso de transformación, pero ya no yo, es Cristo quien vive en mí, vivo por la fe en Cristo. Y entonces ese proceso es el que va a llevar mi vida hacia adelante. Por eso abarca todo. Fíjense, un catolicismo que se conforma con que, oye, yo voy a misa los domingos, yo solo ir, no comulgo y eso, pero sí voy a misa de vez en cuando. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que se te está diciendo? Con haber confesado: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, que tú vas a ser, diríamos, mi vida. Yo no voy a dar un paso que no vea en ti. Ese es el discernimiento. Yo no voy a tener un pensamiento que no lo vea en ti. De ahí la necesidad de la Iglesia, porque la Iglesia es la que continuamente me va a estar dando, por el poder que Dios le ha dado, la interpretación y actualización de esa realidad de Cristo. Y eso es lo que yo voy a vivir en mi vida. Ese es San Pablo. Ese es San Pablo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor me librará, fíjense. Él está seguro de que Cristo le ha librado de tantos peligros. ¿Ven? Y dice: yo sé que me va a continuar salvando, y le va a cortar la cabeza en 2 días. Y dice uno: pues vaya, parece que falló Cristo. Es que no es el planteamiento que yo tengo. Fíjense, cuando hizo falta, manda un ángel, un milagro tremendo, para rescatar a Pedro. Cuando él quiso, hizo falta que en ese momento se hiciese ese milagro. Pero luego Pedro va a morir crucificado y cabeza abajo. Entonces, ¿qué es que ahí ya ha fallado Dios? No ha fallado nada. Lo dice aquí San Pablo: el Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. No se refiere a que me salve de los problemas, de las cosas. ¿Cuántas cosas yo pido al Señor que si no me las concede ya estoy rebotado? Mi fe se cae porque, mira, no me ha concedido lo que yo quiero. Pero tú, ¿qué sabes en lo que te conviene? Por eso lo sabe Dios, y cuando ha hecho falta un milagro, lo ha hecho, y ha mandado un ángel. Y cuando ha hecho falta que me corten la cabeza, que me corten la cabeza. ¿Por qué? Porque el objetivo no es el triunfo en el mundo, el objetivo es el triunfo en Cristo, en Dios. ¿Ven? Por eso hay que coger todo el contexto y ver cómo. ¿Ven? San Pedro, ya les he dicho, cada uno es como es, y por eso ahí nos identificamos todos, porque son 2 extremos y, sin embargo, ya digo, un único objetivo. Y Dios, qué curioso, los quiso unir precisamente en su martirio. Los 2 mueren en Roma y con muy poca distancia de un martirio al otro. ¿Ven? A San Pedro lo crucifican cabeza abajo porque él no era digno de ser crucificado como Cristo, así lo pide. Y a San Pablo le cortan la cabeza. O sea que, a pesar de ser 2 figuras tan distintas y moverse el objetivo es el mismo, ¿ven? Y Dios los une en ese mismo martirio a los 2.
¿ven? Sin embargo, eso no significa descuido por parte de Dios. Y como digo, este caso es muy bonito, el de San Pedro, porque manifiesta la sencillez de aquellos hombres. Es en lo que se apoya Dios para construir su iglesia. Fíjense, a Pedro hay 16 personas cuidándolo, 16 personas despiertas, más que alguno de los que está aquí. Y lo digo porque ya saben lo que pasó cuando a San Pablo lo tenían en la cárcel y hubo aquel terremoto, se les cayeron a todos y entonces el que guardaba la cárcel cogió la espada para suicidarse, porque era muerte segura, si yo fallaba en mi guardia. ¿Bien? O sea que estos 16 personas están despiertas. Ahí el único que está dormido es Pedro. O sea, al día siguiente lo van a presentar al escarnio judío y lo van a matar. ¿Ven? Y está dormido. El único, porque parece que los dos estaban todos despiertos. O sea, para que vean cómo se mueve Pedro, qué confianza ha ido despertando esa experiencia que ha tenido de Cristo, ¿no? Y bien, el ángel lo despierta y queda tan soso que le tiene que decir todo. Ponte las sandalias, chico, que vas a salir. Pero átate el cinturón, ponte el manto, porque Pedro estaría, yo me imagino, pasmado y como que no sabía qué hacer. Y le va indicando todo. Y hasta que no le da el soplo aquel de aire fresco, pues era verdad. O sea, imagínense qué sencillez la de Pedro. ¿Ven? Sobre esa sencillez trabaja Dios. Pero ¿qué ha pasado? Muy bonito de San Lucas aquí en los Hechos de los Apóstoles. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, las 16 fieras, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Este es el plan de Dios. La iglesia va a combatir, su combate, la oración que es unión. Por lo tanto, es oración y fidelidad a Dios. Esa va a ser la forma de combatir la iglesia y poder aportar lo que le toca en la victoria de Cristo. Y eso somos todos, somos iglesia. Y eso es lo que define a Pedro y a Pablo, su fidelidad. Esa fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad a Cristo, y eso es lo que nos une a Cristo y en Cristo a Dios. ¿Ven? Pues esta es la gran solemnidad de la Iglesia. Por eso es un día grande para todos nosotros, porque aquí se aclara cuál es nuestro lugar en la Iglesia, cuál es el plan que Dios tiene para con cada uno y cómo se ha de realizar. Ya digo, da pena hoy en día cuando vemos esa superficialidad, que yo que si voy a misa, que si no voy a misa, y ahí se acaba todo, pero no has entendido nada. ¿Es real tu confesión al mirar a Cristo y decirle tú eres el Hijo de Dios? Tengan en cuenta que eso depende de la fe. ¿Ven? Pedro, bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Para que yo reconozca en Cristo a Dios y lo acepte como tal, necesito de la fe. ¿Ven? Entonces uno dice, ahí va. Y ahora, si la fe es un regalo de Dios, es un don sobrenatural, gratuito, que Dios me da, por eso me manda al mundo entero, ¿a qué? A bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, incorporarlos a la Iglesia por el don de la fe, la esperanza y la caridad. Un brote de fe tenemos todos los hombres del mundo los tienen. Es eso que los filósofos van a decir, el ser humano es un animal religioso. Porque tiene una especie de brinco hacia algo que está por encima suyo. Es ese punto de fe que todos tenemos, para que apoyándose en ese punto yo pueda optar y pueda decir sí o no, y ahí es donde viene realmente esa fe como don sobrenatural, la fe, la esperanza y la caridad, que es la que me va a deslumbrar ante ese Dios conocido en Cristo y arrancar de mí esa decisión de seguirlo y seguirlo literalmente. Ese es el plan que Dios tiene para con nosotros. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Quiere nuestra santidad, quiere nuestra docilidad al Espíritu que conduce la humanidad de Cristo, porque es su propio Espíritu, al Espíritu Santo. Así sí merece la pena ser cristiano, ser católico, y así sí entiendo lo que estoy hoy celebrando en estas dos grandes figuras, en esta gran solemnidad.